El presidente arremete de nuevo contra los ministros de la Suprema Corte que echaron abajo ayer la primera parte del Plan B de reforma electoral. Los califica de prepotentes y autoritarios, dice que el Poder Judicial está podrido y asegura que echará a andar el Plan C. El dirigente de Morena, Mario Delgado, anunció que un día después de las elecciones en el Estado de México y Coahuila, el 5 de junio, comenzarán con un gran plan nacional de organización para poder ganar la presidencia y alcanzar la mayoría calificada en el Congreso que necesita el presidente para heredar sus reformas. Cientos de familias que viven cerca de la refinería de Dos Bocas en Tabasco temen por su seguridad, piden al gobierno que los reubiquen o que les den un plan de emergencia ante cualquier situación de riesgo. Esta mañana el subsecretario de Salud, Hugo López, anunció el fin de la pandemia de COVID-19. Dice que México se basó en los mismos criterios de la Organización Mundial de la Salud: baja tendencia en los casos, bajas de funciones y altos niveles de inmunidad. Dado que se cumplen las características que ha considerado la OMS para suspender la emergencia de salud pública de interés internacional, también se ha tomado esta decisión para el propio país. En la medida en que COVID-19, como le hemos dicho repetidamente, ya se considera una enfermedad en estado endémico y ya no epidémico, es decir, permanecerá con nosotros por siempre, con altos y bajos seguramente predominando en la temporada fría del año. Bienvenidos, muy buenas noches y como siempre, gracias por acompañarnos. La Asociación Internacional de Mujeres Juezas otorgó a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña Hernández, el Premio de Derechos Humanos 2023 en la Bienal de Marruecos. Se lo dio a conocer la ministra en retiro, Margarita Luna. Esta asociación promueve los derechos humanos y la igualdad de justicia mediante el empoderamiento de las mujeres en los tribunales para superar los prejuicios de género en la ley. Es la misma ministra, la misma Norma Piña, quien hoy, junto con los 8 ministros que votaron por anular la primera parte del Plan B de reforma electoral, fueron llamados prepotentes y autoritarios por el presidente, quien dijo que el Poder Judicial está podrido. No tiene remedio el Poder Judicial, está podrido. Están actuando de manera facciosa. Imagínense componerle la plana al Poder Legislativo. No violaron absolutamente nada, nada. Pero en un acto de prepotencia y de autoritarismo se atreven a cancelar la ley los ministros de la Corte, que están al servicio de una minoría rapaz. No han podido, como quisieran, ¿no?, atarme de pies y brazos, porque no me dejo, ni me voy a dejar. Autoritarios, prepotentes, que el Poder Judicial está podrido, dice el presidente. Ante el fracaso de su Plan A y al menos de su primera parte del Plan B, el presidente ordena poner en marcha el Plan C. Ahí viene el C, ahí viene el C. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues primero que se tenga mayoría calificada en el Congreso para que se puedan hacer reformas a la Constitución. De 500 diputados hay que ir por los 334 en la próxima elección. Ese es el Plan C. Bueno, pues es lo que dice el presidente, ese es el Plan C. 334 diputados de 500. ¿Por qué? Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere proponer varias reformas. Entre ellas dice una al Poder Judicial, que ya había descartado, pero hoy dijo, no, ya lo pensé bien y sí se necesita. Una al Poder Judicial que, entre otras cosas, incluye el que se elijan a los magistrados por voto popular. Por esta, otras reformas y otros movimientos, el presidente quiere la mayoría en el Congreso en el 2024. Esta reforma la va a proponer no este septiembre, sino el siguiente, para heredar las reformas a quien lo sustituya. Y 3 de las 4 corcholatas lo apoyan. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, repitiendo que los jueces deben elegirse por voto popular. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, usando calificativos, como lo hace el presidente. Y Ricardo Monreal amenazando con juicio político a los magistrados. ¿Qué hay más democrático
que la elección de los ministros de la Suprema Corte a partir de una elección del voto. Es una buena discusión. Yo creo que es una buena propuesta y el plan C también. Plan C es que lo que los insensatos le negaron al pueblo de México, el pueblo de México lo obtenga en las urnas ahora en el 24. Y tenemos la expectativa, posibilidad y facultad de citarlos a comparecer. Y también tenemos un recurso que poco se agota, que es el juicio político. Mientras las presiones contra las ministras y los ministros de la Corte pues están lejos de terminar, pues aún tienen en sus manos el futuro de la segunda parte del Plan B de la reforma electoral. Presiones a las que se suman uno de los gobernadores consentidos del presidente, el de Veracruz, Cuitlagua García, quien junto a sus 35 diputados de Morena y aliados convocaron a una concentración frente a la Suprema Corte el sábado 20 de mayo. Dicen que van a defender la soberanía del pueblo, van contra la corrupción de la Suprema Corte, pues invadieron la competencia del Poder Legislativo para abrazar la tiranía de la maroma legaloide, renunciando a su imparcialidad. Lo dice el Ejecutivo, que va a estar acompañado del Legislativo en una manifestación contra el Poder Judicial de este sábado al siguiente. Además, los temas que molestan en Palacio Nacional se siguen acumulando en la Corte. Pues el ministro Javier Lainez deberá presentar un proyecto para decidir si el INAI puede o no sesionar con 4 comisionados ante la inacción del Senado en su nombramiento. Eso es lo que ha sucedido hoy respecto a la anulación ayer de la segunda parte del Plan B de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. A los asaltos automovilistas en vías como la autopista México-Cuernavaca o la carretera 57 se suman los constantes asaltos del transporte público en el Estado de México. Ahora fue en Toluca. Para allá, chingo a tu madre, te vas a quedar aquí quieto, güey. No le avances o te suelto un puto balazo, güey. Quédate así, güey, no me cierres las puertas ni nada, me haces una mamada y te disparo a la... En menos de un minuto, pasajeros de un autobús de la línea de transporte Teo fueron asaltados por 4 hombres armados cuando la unidad circulaba sobre el bulevar Miguel Alemán en Toluca, Estado de México, el 21 de abril. El operador se detiene en una parada de autobús luego de que uno de los asaltantes le hace una señal. Los 3 cómplices aceleran el paso y los 4 se suben. Segundos después, comienza el atraco a mano armada. Vamos, reputiza los celulares, todos los celulares, reputiza todos, cabrones. Los pasajeros entregan sus pertenencias mientras son amenazados con pistolas. ¡Agáchense todos, pendejos! Es una mamada y te disparo. ¡Vámonos, Poncho! ¿Cómo van, Poncho? Cámara, güey. Los videos fueron dados a conocer por la Cámara Nacional del Pasaje, Autotransporte y Turismo, la CANAPAT, quien acusó que a 17 días que denunció los hechos ante la Fiscalía Mexiquense no hay detenidos. La CANAPAT también ha denunciado que varias unidades de la empresa Turistar han sido atacados con bombas Molotov en Jilotepec, también en el Estado de México, ataques que comenzaron a inicios del año. Esto se suma a la serie de asaltos en carreteras, autopistas y avenidas de distintas ciudades del país, a unidades de transporte de carga, turísticas y automovilistas. Azucena a las 10. Hoy el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista negra a Joaquín Guzmán López, conocido como el Güero Moreno, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. A partir de hoy, los recursos y bienes que Guzmán López tenga en territorio estadounidense han quedado congelados y ni ciudadanos ni entidades financieras pueden tener relación con él. El Departamento del Tesoro lo identifica como responsable de supervisar diversos aspectos del imperio del narcotráfico de los Chapitos, pues está involucrado en la gestión de superlaboratorios y en el tráfico de drogas ilícitas a Estados Unidos. Joaquín Guzmán López, de 36 años de edad, es el cuarto y último miembro de los Chapitos en ser incluido en esta lista, aunque el Departamento de Estado ya ofreció una recompensa de hasta $5 millones por información que lleve a su captura. La mitad, por cierto, de lo que ofrece por sus medios hermanos, $10 millones por Iván Archibaldo y $10 millones por Jesús Alfredo Guzmán Salazar, incluidos en la lista de los fugitivos más buscados por la DEA. De acuerdo con el Buró Federal de Investigaciones, Joaquín Guzmán López
coordinó el escape de su padre, el Chapo Guzmán, del Altiplano el 11 de junio del 2015, junto a Damaso López, alias El Licenciado, exoperador del cártel de Sinaloa. Ambos se reunieron con los otros 3 hijos del Chapo, Ovidio, Iván y Jesús, además de su esposa, Emma Coronel, y acordaron la construcción del túnel por el cual se fugó, en un intento para evitar ser extraditado. Ese mismo día, según las investigaciones, también se ordenó la compra de un terreno cercano al penal, armas de fuego, una camioneta blindada y un reloj con GPS para poder monitorear la posición exacta del Chapo. Así, el sábado 11 de julio del 2015, a las 8 de la noche con 52 minutos, en un día que no hubo oficiales ni visitantes en la prisión, el Chapo escapó del penal de máxima seguridad. Ahora está detenido en Estados Unidos. Ernesto Canales Santos, ex subprocurador anticorrupción de Nuevo León, deberá presentarse el próximo 25 de mayo en una audiencia donde se resolverá si se ordena su aprehensión por el delito de administración fraudulenta en el caso donde Paula Cusi lo señala de haberse quedado de manera ilegal con $6.6 millones cuando era su abogado. Un juzgado penal de la Ciudad de México fijó la fecha luego de que el exfuncionario por fin pudo ser notificado porque estaba estuvo ilocalizable por semanas. El asunto se dirime desde hace varios años, pero debido a recursos legales interpuestos por ambas partes, el caso no ha logrado ser definido. La cita, el próximo 25 de mayo. La alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez, junto con sus policías, aseguran que son víctimas del crimen organizado. Hace unos días, un grupo de sujetos armados llegó a la comandancia para expulsarlos, asegurando que venían de parte de la Guardia Civil. Pero ninguna autoridad fue capaz de justificar esta irrupción, por lo que ahora piden que se investigue una posible colusión entre la Secretaría de Seguridad de Michoacán y delincuentes. Venía 4 camionetas de civiles, con hombres civiles armados. Nos amagaron, nos quitaron los radios, nos quitaron los celulares, las armas, argumentando que no íbamos a salir vivos de ahí. La noche del 17 de abril, sujetos fuertemente armados irrumpieron en el ayuntamiento de Cotija, Michoacán, para desalojar violentamente a los únicos 10 policías que daban seguridad al municipio. Hacían mención de que todos íbamos a salir con las patas por delante, todo salió bien y pudimos salir del municipio sanos y salvos. De acuerdo con testimonios de los policías desalojados, los presuntos elementos de la Guardia Civil llegaron a destruir las cámaras de seguridad instaladas afuera de la presidencia municipal, dejando una advertencia clara: no podían volver. Pues ellos argumentaban y decían que venían de parte del cártel. Uno de los mandos logró comunicarse con el ejército y pedir apoyo, lo que permitió la detención de 2 sujetos, uno identificado como operador de un cártel y el otro como policía estatal. Al día siguiente, Omar Vadillo intentó tomar ilegalmente protesta como director de seguridad de Cotija, bajo órdenes del secretario estatal de seguridad. También varios policías, pero no lo lograron. Hoy los agentes agredidos retomaron su cargo y exigen que todos sean investigados por posibles vínculos con el crimen organizado. Nosotros nos hacen a un lado, diciéndonos que quedamos totalmente fuera de la corporación. Apenas el 1 de abril, esta misma corporación sufrió el embate de un cártel que atacó a balazos la presidencia municipal y la Dirección de Seguridad Pública, atentado donde murieron 2 de sus compañeros y amenazaron a la alcaldesa. La amagaron, la insultaban, la amenazaban, le pasaron un teléfono donde hacían mención que tenía que seguir las órdenes que les estaban diciendo estas personas. Agradezco mucho a Serena, que nos ha apoyado muchísimo para ir resolviendo poco a poco esta problemática. Azucena, a las 10. Ha circulado profusamente este video, probablemente ya lo vio, ha circulado mucho, un video que fue grabado en Puebla sobre el Boulevard Vicente Suárez. Un video que no ha sido desmentido por la autoridad militar. En él se muestra lo que parece ser un Humvee, un vehículo militar, conducido por presuntos soldados que llevan a bordo a 2 mujeres. En ninguna parte se observa alguna identificación militar, solamente dice en uno de los costados Ejército Mexicano, ahí lo vemos. Luego se ven algunos soldados, algunas personas manejándolo. Tampoco se aprecia a simple vista, el video tampoco es de muy buena calidad. No se observa que tengan uniforme, pero parece un vehículo militar. Por lo que podría tratarse, lo que también sería grave,
de un vehículo clonado de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿De dónde salió este vehículo que parece militar? ¿Qué tienen que decir las autoridades? Pues vamos a esperar la respuesta. Desde abril se realizan las pruebas de arranque en la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco. El presidente se comprometió que el 1 de julio va a producir su primer barril de petróleo. Sin embargo, cientos de familias que viven cerca de la refinería tienen miedo. Temen por su seguridad y piden al gobierno que los reubique o que les den un plan de emergencia o evacuación en caso de una situación de riesgo. Va a ver por qué. Este sonido ensordecedor inquieta y preocupa a la población que vive alrededor de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco. Denuncian que ha ido en aumento desde que iniciaron hace un mes las primeras pruebas de arranque. Son más de 745 familias de la colonia Lázaro Cárdenas, La Petrolera, en Paraíso, Tabasco, que demandan un protocolo de evacuación en caso de fugas o explosión y, de ser posible, su reubicación. Ahorita es el ruido, pero más adelante va a ser lo que vamos a estar respirando. La tengo en la refinería aquí enfrente. Nos preguntamos si nos van a reubicar, porque la verdad es un peligro latente. Yo lo veo como una bomba de tiempo. El pánico corre en sus calles de noche y de día, pues una barda perimetral y escasos 15 metros de distancia separan la refinería de la colonia. Y en el caso de la primaria Avías Domínguez, con 345 alumnos, son solo 4 metros. Consideramos que no estamos preparados como tal para enfrentar una situación de fuga de gas, un incendio, una explosión. Hay muchas posibilidades que la escuela sea reubicada mínimo de 500 metros de la refinería. Los vecinos de La Petrolera piden a la Secretaría de Energía un plan de contingencia que garantice la seguridad en poblaciones colindantes. Desde Tabasco, con información de Manuel López y con imágenes de Odalis Anaya, Azucena a las 10. Vengan a platicar con los colonos cuáles serían sus planes de contingencia. Estamos en tiempo oportuno de realizarle esa preparación. Vayan a platicar con los vecinos, de eso se trata, ¿no? Teóricamente eso hicieron. A 4 metros de una escuela, la refinería, a 15 metros de casas habitación. ¿Quién va a responder? Por lo pronto nosotros vamos a regresar. Otra de las promesas que hoy reiteró el presidente es que a final de su sexenio, en septiembre del 2024, es decir, en un año, 4 meses, días más, menos, en México tendremos un sistema de salud de clase mundial. Un año, 4 meses para ya no ver escenas como estas. En el ISSSTE, la compañera Lourdes Mendoza publicó este video. Es el ISSSTE, es una rata dentro de los quirófanos de la Clínica Hospital Santa Rosalía en Baja California Sur. Esto es hoy, a un año, 4 meses de que seamos Dinamarca. A través de un comunicado, el ISSSTE argumenta que por encontrarse en una zona urbana con deficiencia de servicios, hay vulnerabilidad a este tipo de situaciones y que van a tomar todas las medidas necesarias para alcanzar los estándares de higiene. Pero esta no es la primera vez que se reportan ratas dentro de una clínica del ISSSTE. ¿A quién quieren engañar en el ISSSTE? En junio del 2022, ya un grupo de trabajadores del Hospital General de Zacatecas denunciaron una plaga de ratones y de ratas. Días después, las autoridades dijeron que ya habían fumigado. Falta poco para que dejen de fallar los elevadores de la Torre Pediátrica de Veracruz, donde el domingo por tercera vez en este año colapsaron desplomándose del tercero al segundo piso, resultando lesionadas 2 doctoras, un médico, una trabajadora del área de cocina. Ya había pasado el 17 de abril, 2 enfermeras resultaron lesionadas y hace 2 semanas hubo otro incidente. Una doctora quedó encerrada en el elevador. Pues hoy el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, se deslinda de la responsabilidad, a pesar de que lo hemos denunciado una, otra y otra vez. ¿Y a quién responsabiliza? Pues al director del hospital. Hechos, por cierto, que olvida el gobernador, había negado su propio secretario de Salud.
Ya van varios hechos que se dan ahí y que los medios han reportado, por lo cual también voy a tomar una acción contra el director si vuelve a suceder algún hecho en el que nosotros ya le hayamos advertido. Esta es la última que le dejamos pasar, en la próxima pues lo tenemos que destituir, sin duda. No vamos a estar esperando a que suceda algo mayor. Bueno, dice, lo vamos a destituir en la próxima. Bueno, pues seguramente habrá próxima. Seguramente la habrá, gobernador. Por cierto, no hemos podido hablar con el director de la Torre Pediátrica ni tampoco con los empleados porque están amenazados. No pueden hablar con los medios de comunicación, so pena de ser despedidos. Esta mañana la saturación en la estación Pantitlán de la línea 9 del metro de la Ciudad de México llegó al grado tal que los usuarios dieron portazo para ingresar e intentar llegar a su destino. Todo comenzó minutos antes de las 8 de la mañana cuando 3 trenes fueron sacados de circulación por fallas en el sistema de puertas y en el modo de conducción. Esto provocó un retraso en el servicio. Si esto le parece un caos, mire lo que pasó después. Los usuarios se aglomeraron en la zona de andenes, pero también en las escaleras, en los pasillos. Ese es Pantitlán, es la línea 9, es el metro de la Ciudad de México. Bueno, sucede muy a menudo, pero hoy hizo crisis. La policía bancaria cerró una reja que funciona para dosificar el paso de personas en hora pico, pero fue tal la desesperación de los pasajeros que empujaron la reja metálica y entraron por la fuerza. Mientras esto ocurría, en la cuenta de Twitter, el metro publicaba un mensaje en el que aseguraba que todo estaba en orden, que el tiempo de espera de la línea 9 era de 5 minutos, pero eso estaba sucediendo. Lo que vimos, además de esperas de hasta 40 minutos. Después la situación se salió de control, los usuarios estaban pues prácticamente atrapados, estancados, no podían subir los andenes, la salida era muy complicada. De hecho, grabaron esta imagen donde un hombre se sube a las rejas del pasillo que lleva a la línea 9 y pues pone a salvo a este niño, un niño pequeño, lo saca de entre la multitud. Es el metro. Otros usuarios también treparon las rejas intentando salir pues para buscar alternativas. Se reporta que al menos 2 personas desmayaron. Así transcurrieron casi 2 horas. El servicio se normalizó cerca de las 10 de la mañana. Esta tarde en Ecatepec se registró el choque de un tren y una camioneta. El saldo, 2 personas heridas. Mira el video, es un video de la cámara de seguridad. Es el momento donde una camioneta, la camioneta blanca, ahí la ve al fondo, pues intenta ganar el paso al tren. No lo logra, es una camioneta que está rotulada con las siglas de la CFE. Arrastra la camioneta, el tren, unos 100 metros. Ahí está la imagen de nuevo. El operador logra frenarlo, lo que permite a los paramédicos llegar al lugar y sacar a los 2 tripulantes heridos para llevarlos al hospital donde se reportan estables. Cabe destacar que la pluma que marca la división entre los coches y el tren no estaba abajo, por lo que los vehículos siguieron avanzando. El 1 de abril en Teotihuacán, en el Estado de México, un globo aerostático se incendió mientras estaba en vuelo con 4 personas, el piloto, un adolescente y sus padres. La madre de familia, Viridiana, brincó desde unos 10 metros de altura, murió al impactarse con el suelo. Ese día celebraba su cumpleaños, por cierto. El padre, José, de 50 años, murió calcinado en la canastilla. El piloto, Víctor Daniel, sobrevivió, tuvo quemaduras y está vinculado por homicidio. Regina Nolasco, la jovencita de 13 años, sobrevivió, estuvo hospitalizada varios días.
¡Ay, Dios! Se está cayendo la gente. Hoy Regina contó parte de esta tragedia a la cadena Univisión. Mi mamá grita, mi papá grita, yo grito. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que un día después de las elecciones del Estado de México y Coahuila, el 5 de junio, comenzarán con un gran plan de organización para ganar la presidencia y consolidar el plan C del presidente, ganar la mayoría en las cámaras de diputados y senadores. Además, le respondió al canciller Marcelo Ebrard, el único presidenciable con el que no se ha reunido, le dijo que sí habrá reglas para definir al candidato presidencial, pero antes que pase la elección del 4 de junio. Que hay muchos que ya tienen prisa sobre el 24, dije, tenemos que pasar por el 23 para llegar al 24. Ayúdenme a ganar Coahuila con su presencia, con su trabajo en favor de Armando Guadiana. Ojalá nos ayude Marcelo Ebrard en Coahuila, y una vez que pasen estos procesos electorales vamos a juntarnos, no vamos a dejar fuera a nadie, no vamos a andar imponiendo reglas. Vamos a seguir insistiendo en tratar de reunirnos con Marcelo Ebrard para invitarlo a que nos acompañe a Coahuila el último fin de semana de campaña, que sería el 28 de mayo. Y a pesar de que la jefa de gobierno negó que existiera una guerra sucia contra el canciller Ebrard, personal de obras de la Ciudad de México sigue borrando las bardas que lo promocionan como presidenciable de Morena, sin importar si fueron pintadas con recursos propios o en propiedad privada, según denuncia una vecina, Guillermina Hernández. Pintamos una barda con el licenciado Marcelo Ebrard. ¿Ya están pintando? ¿Por órdenes de quién están pintando? ¿Por órdenes de quién están pintando? ¿Por órdenes de quién? No es electoral porque no dice partido. Esa barda no es del público y se autorizó pintar. No es de gobierno. Entonces es lo que necesito ver, que me digan por órdenes de quién está para que yo lo reporte. ¿El área central? ¿Tú del área central, servicios urbanos? Servicios urbanos. Pero ¿quién te autorizó despintar de mi barda? Esa es propiedad privada. Me acaban de borrar mi barda, soy libre de poner y pido que me vuelvan a pintar mi barda. Dice Mario Delgado, esperen a que pase el 4 de junio, el Estado de México, la ciudad de Coahuila. No, hombre, esto se desató desde mucho tiempo antes, aquí están las consecuencias. Y mire, el secretario de Gobernación está en campaña, Baja California. Vamos, ¿sí o no? A todas. Es no federal, si ella me lo amiga. Él lo compartió así este video en sus redes sociales en Baja California, entregando apoyos de la Secretaría del Bienestar. Morena y aliados en el Congreso de la Ciudad de México aprobaron la ley Godoy, con la que se ratifica en su cargo a la fiscal Ernestina Godoy por otros 4 años. La oposición adelanta que va a impugnar la ley, que es inconstitucional, y denuncian represión por parte de policías capitalinos, quienes le negaron el acceso. ¡Parlamento abierto! ¡Parlamento abierto! ¡Parlamento abierto! En vez de salir y dar la cara, se encierran. Y solo ellos quieren certificar algo que es ilegal. Se están impidiendo los granaderos que supuestamente ya no existen, nos están impidiendo el paso para poder entrar al Congreso de la Ciudad de México. Al parecer solamente pueden pasar las y los diputados de Morena. Esto no puede ser, a ustedes también les va a afectar esta clase de manejos que hace el gobierno.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció esta tarde que tras fin del título 42, la frontera con México será un caos por un tiempo. Destacó la cooperación con nuestro país y las acciones que ya se están tomando para enfrentar el problema. We've gotten overwhelming cooperation from Mexico. We also are in the process of setting up offices in Colombia and other places where someone seeking asylum can go first. It's going to be chaotic for a while. We need more at the border, not less at the border. Y sí, en la frontera norte la crisis se ha recrudecido a horas el jueves del final del título 42. Cientos de migrantes solos o en familias en fila y se instalan en campamentos de aquel lado y de este lado de la frontera. Se recrudece la crisis en la frontera norte. Cientos de migrantes hacen fila o instalan campamentos improvisados en espera por cruzar a Estados Unidos. A 2 días de que concluya el título 42, entre Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas, se instalaron 2 campamentos en las puertas 40 y 42 del muro. Estamos a la expectativa de que queremos entrar antes para ver si nos pueden dar la oportunidad de estar dentro protegidos, porque nosotros venimos a pedir aquí es protección. Nuestra vida corre peligro en nuestro país, nosotros no venimos para acá porque queremos. Y ya llevamos aquí 9 días en la puerta 40, esperando que abran. Hasta el día de hoy abrieron y ya lograron pasar 2 buses de familia. Todavía hay familias esperando. No. Señora, ¿por qué se están regresando? Porque no hay paso. Del otro lado del muro, toman medidas de contención. En Brownsville, el gobierno de Texas blindó el cruce con alambre de púas para evitar una oleada masiva de migrantes. En El Paso, cientos de migrantes comenzaron a formarse en la estación de procesamiento de la patrulla fronteriza, luego de que agentes repartieron volantes para incitarlos a entregarse. Incluso recorrieron los campamentos instalados en refugios e iglesias. No, yo no me voy a entregar. Las organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que se trata de una práctica intimidatoria para que los migrantes se entreguen. Mandaron a una veintena de agentes armados y eso es claramente intimidatorio, porque creo que es la antesala de acciones más directas y violentas, o sea, la antesala de redadas migratorias. En Tijuana, Baja California, más de 600 migrantes durmieron a la intemperie ante el colapso que hay en los centros de procesamiento que no se dan abasto, al igual que la patrulla fronteriza. De todos los países hay, de Pakistán, de Brasil, de varios lados hay. ¿Qué les han dicho las autoridades de Estados Unidos? Que está muy lleno todos los albergues. Que primero van niños, familias, y después personas solas. Con información de Said Betanzos, Blanca Carmona y Liliana Padilla, Azucena a las 10. En Estados Unidos, un jurado federal en Manhattan declaró culpable al expresidente Donald Trump de abusar sexualmente de la escritora Jean Carroll en 1996 en una tienda de ropa ubicada justo al lado de la calle de la Trump Tower. La acusación de violación fue desechada, pero el jurado determinó que Trump sí difamó a Carroll en una publicación de octubre del 2022 en su red social, en la que calificó las acusaciones como una estafa. Trump deberá pagar $5 millones a Carroll en compensación. Y tras perder el juicio contra el escritor, el expresidente dijo en su red social que no tenía idea de quién era Carroll, que el veredicto es una vergüenza y la continuación de la mayor cacería de brujas de todos los tiempos. Gilgamesh, una hasta el fondo. Alguien que anda por ahí muy enojado. Así se llama en parte el libro de Cortázar y en efecto, alguien por ahí está muy enojado. El presidente se despachó con el cucharón del puchero. El poder judicial ya no tiene remedio y está podrido, además de actuar de forma facciosa. En un acto de prepotencia y autoritarismo se atreven a cancelar la ley los ministros de la Corte y quieren regresar al servicio de una minoría rapaz que se dedicó a sacar al país y que quieren regresar por sus fueros.
Ahí viene el plan C. Ya me di cuenta que hace falta. Es lo mismo que la elección de los consejeros del INE, que los elige el pueblo. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. El pueblo es el que puede purificar la vida pública. O sea, alguien está muy enojado. Tremendo varapalo. El primer capítulo del Plan B por los suelos. 2 de las reformas del López Obrador no existen. La Guardia Nacional y la demolición del INE no existen. Eso es un hecho definitivo. Desde luego viene el gran ataque a la Suprema Corte. Manifestaciones de miserables a las afueras de las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia. Rufianes y asaltantes insultando. Será el sereno, pero palo dado ni Dios lo quita. Todo es muy raro, caracho. Como diría Samuel Smiles, nunca se va de éxito en éxito. Las derrotas y los éxitos se alternan. Antonio La Tota Carvajal, histórico portero de la selección mexicana, murió a los 93 años de edad. El arquero se convirtió en leyenda por ser el primer jugador en disputar 5 Copas del Mundo entre 1950 y 1966. El fútbol mexicano está de luto. Murió Antonio La Tota Carvajal a los 93 años, exportero y leyenda de este deporte. Se le conocía como el 5 Copas al ser el primer futbolista en jugar 5 mundiales con la selección mexicana. Antonio Carvajal nació en la Ciudad de México el 7 de junio de 1929. Inició su trayectoria en el balompié con el Club Oviedo para después ser vendido al Real Club España, con el que debutó el 2 de diciembre de 1948. Empecé a jugar a los 15 años, en 1934, en el España, que fue el primer equipo en el que yo jugué, que era de los grandes de aquella época. En 1950 aparecería en León para llevárselo, cuadro con el que jugó hasta 1966. Su último partido fue en el Mundial de Inglaterra 1966. El 19 de julio de 1966, La Tota anunció su retiro definitivo de las canchas. Se estrenó como director técnico de León el 12 de octubre de 1969. En la selección mexicana fue asistente del entrenador Raúl Cárdenas entre 1979 y 1981. Sin duda, un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones de futbolistas. Mejor superarte. No llegar y ya la hice, no. Cada día entrenar con más ahínco, entrenar con más ganas. Ser mejor jugador, ser mejor persona. Azucena a las 10. Así la historia de este martes 9 de mayo. Gracias como siempre por su atención. Nos vemos aquí mañana a las 10. Buenas noches. Encuentra la mejor información de Milenio en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y activa la campanita.